mandamiento número 50, que es el que tiene que ver con el corbán de Sukkot. Fíjense qué maravilloso esto. Que en la antigüedad estaba ordenado que se acercara un olá de fuego consumido completo, de olor fragante a Hashem. Y es lo que se llama Musaf Ehag, es decir, el agregado de la fiesta. Era un corbán adicional a todos. Y esto es hermoso porque estamos viendo entonces que el corbán de Yehoshua tenía aplicación inclusive para las naciones. Estaba superando cualquier otro tipo de, digamos, de necesidad. Por eso es que me gusta cuando el apóstol Pablo escribió allí en Colosenses, super, hiper, abundó la gracia. Porque no solamente llegó hasta donde llegaba el pecado, sino que lo superó extremadamente, todavía más, como Dios haciendo todavía más amplio, demostrando más su poder, que su poder no se limitó a cubrir lo que estaba dañado o malo, sino que fue mucho más allá. Entonces me pregunto, entonces definitivamente Yeshua está incorrecto, totalmente, definitivamente está incorrecto. Digan Yeshua y está bien, pero decir Yeshua no está bien, no es correcto definitivamente. ¿Ok? Bien. Muy bien, sigamos. Vamos a la mitzvah número 51. Mitzvah Hanun Aleph. Vamos a ver por acá en el chat. Muy bien. Ok, perfecto. La mitzvah Nun Aleph es la ordenanza por la cual hemos sido ordenados a acercar un corbán adicional en el día octavo con relación a la fiesta de Sukkot. Esto es importante que lo entendamos aquí porque desde un tiempo primitivo del surgimiento de todo esto de raíces hebreas o de conceptos hebreos de la Biblia, se produjo una pequeña imprecisión que es necesario que ya vaya quedando estandarizada y por eso pues me gusta que nos reunamos aquí la mayor cantidad posible para conocer, para pues compartir todo esto. ¿De qué se trata? Tradicionalmente se ha hablado de las 7 fiestas, 7, en realidad son 8, ¿de acuerdo? En realidad deben verse como 8 fiestas. ¿Por qué? Porque resulta que Shmini Atzeret es una conmemoración adicional. Ahora vienen 7 días de Sukkot. La palabra en singular es Sukkah. Sukkah significa esto, cabaña, cobertizo, ¿de acuerdo? Vamos a ver algún micrófono que se ha abierto por allí. Efectivamente, ya está solucionado. Muy bien. Entonces, fíjense ustedes que Sukkah significa eso y sabemos que la escritura ordena que se haga una especie de cabañita, de pasanoche, no sé cómo lo llamarán, que está construido con básicamente madera, ¿cierto? Una estructura normalmente de 4 codos por 4 codos. Viste, lo tengo bien. ¿De acuerdo? Allí. Y que teníamos que cubrirlas con ramas de palmeras, con ramas de sauce, con olivos, con mirto y con árbol de fruto hermoso. Permítame un segundo, que hay un micrófono que se ha abierto por allí otra vez y luego se interfiere con, vamos a ver cuál será. Vamos a ver, permítame un segundo. Vamos a ver cuál será. Aquí está. Ok, ya está solucionado. Muy bien, entonces esto es lo que se llama sukkah, esto es lo que llamamos una sukkah, pues tradicionalmente se puede envolver con sábanas, con mantas, algunos lo tapan con tablas, etcétera. Se cubre con ramas, se deja tradicionalmente un hueco en la mitad para que se vean las estrellas, se supone pues que allí debía producirse una especie de conexión con el Eterno, contemplar los cielos, etcétera, y era recordar la estadía en el desierto. Esta sukkah, pues está prescrita en la Torá. Vemos que inclusive el judaísmo ha hecho tan popular el fruto llamado etrog, pero etrog no sale en la Biblia. Es una tradición. En la Torá lo que dice es fruto de árbol hermoso. Fíjense ustedes, dice Etz Pri Hadar en hebreo, que significa fruto de árbol hermoseado, así que tiene decoro. La tradición rabínica concluyó que era un cítrico, ¿ok? No estoy diciendo que no sea así, puede ser, pero lo que preciso es que no dice el nombre.
Y al decir que era cítrico, concluyeron que era un etrog. Pero es ahí donde yo discuto y me pongo un poco pesado, como decimos acá, porque entonces, claro, el etrog solamente se da en Israel, entonces si quieres celebrar bien la fiesta, tienes que comprarlo de allá y vale plata, y si no tienes plata, entonces te sientes que no estás haciéndolo bien, y eso es lo que no encaja, ¿sabes? No es el espíritu de la escritura. Si la escritura dice, ¿verdad? Un árbol de fruto hermoso, ya Pri Hadar, perdón, voy a escribirlo acá, Pri, había escrito un poco al revés, Pri Hadar, no te está especificando cuál sea. Y eso, cuando tú comparas, corrijo allí para todos, Pri Hadar, cuando tú comparas en el libro de Nehemías, pues ellos tomaron hasta ramas de olivo. Tú vas al libro de Nehemías cuando ellos celebran Sukkot y traen ramas de olivo y traen inclusive otras ramas que no menciona la Torá específicamente. Entonces, eso es llamativo, ¿sabes? Le quiero estimular a esto, porque a veces hay una línea muy delgada entre ese celo por lo literal y saber que lo literal que está allí es lo mínimo hacia el bien. Es que es una línea muy fina, ¿sabes? Es que lo que dice la Torah es el mínimo. Entonces, mucha gente a veces es inflexible en cuanto a eso, y si no se hace exactamente literal, entonces viene esa comezón o esa intención de acusar al otro. Mira, que no lo estás haciendo bien. A ver, si eso es un mínimo. A ver, aquí no se da eso. Aquí no hay sauce en mi ciudad. ¿De dónde voy a sacar yo sauce? ¿Ya? Aquí no se da eso. Entonces tengo que gastar un dinero importando sauce solo para que se seque en 7 días y ya. El otro día me estaban vendiendo una rama de lulav, que es una palmera típica de Israel, que costaba aquí prácticamente como 80 euros o $90 para algunos, para que nos ubiquemos allí. Y yo, pues, esto no es posible. O sea que si yo tengo dinero no celebro la fiesta de Sukkot, pues no puede ser. No lo hallo. Yo no veo a Dios en ninguna parte en la escritura con esa intencionalidad. De hecho, si vamos a algo tan importante como los sacrificios, aquel más pobre de Israel llevaba un puñado de harina. Y ese puñado de harina con un chorritico de aceite y de libación de vino valía igual que un becerro que ofrecía el que tenía más dinero. A eso es que yo apelo, ¿verdad? Entonces, está bien, el que puede comprarse el etrog, pues que lo compre, el que quiera comprarse el lulav, que lo compre, yo no decir que no lo haga. Pero no puede ser que se lleve a presionar a la gente a que si no lo haces así, entonces está mal. A eso me refiero. Hombre, si para Dios valía lo mismo, repito, un puñado de harina, ya que un becerro, ¿por qué va a ser entre nosotros un tropiezo si el azúcar no tiene un etrog o no tiene un lulav? Y más bien pues bajé una palmerita de coco. No es que aquí no crece ni el coco ni ninguna palmera. Pues entonces no le pongas. Pero yo no te voy a forzar a ti a presionar a que tienes que comprar entonces un lulav del extranjero, que bien pudieras usar ese dinero e invitar muchos a comer. Me hago entender, porque entonces tú entras a ver cuál es la finalidad del mandamiento. La finalidad del mandamiento es que tú recuerdes que fuiste peregrino en el desierto, que no tienes arraigo en este mundo, que lo que tienes en este mundo es pasajero, que se desgasta, que se seca, que se cae, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, repito, es la línea delgada entre un aparente celo por lo literal y lo que es entender la función del mandamiento y tomarlo flexible a que se cumpla el objetivo del mandamiento. Y les voy a decir que esto tiene un gran arraigo en la escritura. Dios mismo inclusive apeló a la suspensión de una literalidad con tal de que se surtiera la justicia. Fíjense ustedes. Por ejemplo, les tengo 2 ejemplos allí. El más escandaloso, que todavía yo me sorprendo, es el caso de Tamar, la nuera de Judá, pues que según lo acordado y lo prescrito, él tenía que darle a su último hijo a ella por esposo y no se lo dio. Dijo, no, mejor no da explicaciones. Ella se queda esperando. Hay una pérdida de tiempo en cierto modo, si se quiere ver así. Y sin embargo, ¿qué pasa? Dios conlleva que toda esa situación termine juntando al mismísimo Judá que se estaba negando a terminar acostado con ella y hacerle un hijo, un par de hecho, ni siquiera uno solo, 2.
Y fíjense ustedes, se está suspendiendo o se está pasando por encima temporalmente, circunstancialmente, de una ley con tal de cumplir la justicia. Y eso es maravilloso. ¿Y qué pasa? Que es tan tremendo esto que ni siquiera Shela, que era hijo original de Judá, no fue él el primogénito, fue el que engendró de esa manera tan extraña, tan no convencional con Tamar. Fíjense ustedes, impresionante. ¿Por qué? Porque Dios acudió a hacerle justicia a ella. Sí, que se produjo allí una cuestión extraña porque, claro, no hubo matrimonio, no hubo nada y terminaron allí ellos juntos y salió un hijo de allí y él sorprendido, ¿cómo así? Que claro, que cometió fornicación. No, nada, esto vino de arriba. ¿Por qué? Porque es una ejecución de la justicia divina que trasciende la literalidad de una ley o de algo por el estilo. Y eso es lo que la Torah nos enseña. La Torah te enseña que tienes que pescar, tienes que indagar en cuál es el objetivo del mandamiento y no quedarte en la superficie. La superficie está bien y ese es el problema, que no todo el mundo, no sé por qué, se van a los extremos. Entonces, bueno, entonces ya no hagamos la forma, vayamos al fondo. Es que lo uno no quita lo otro. No sé por qué tenemos que ser tan radicales en la forma de pensar. Es que lo puedes hacer así, pero no te quedes allí. Por ejemplo, ¿cómo hicieron los judíos en la época nazi? ¿Verdad? Seguramente no celebraron muchas fiestas, pero ellos sabían lo que en ese día se conmemoraba, lo que en esa fecha tenía significado para ellos, aunque no había azúcar o aunque la hicieran de una manera incompleta. Entonces, la regla es que siempre que dependa de ti, pues hazlo. Y cuando no depende de ti, disfrútalo. ¿Me explico? En ambas te tienes que gozar. El apóstol Pablo le decía, sé vivir en la escasez, sé vivir en la abundancia. Por todo y en todo soy instruido. Entonces, a eso hago apelo, ¿no? A eso hago ese llamado sobre eh, mantener el equilibrio entre la observancia de las formas y el fondo. Y que no nos perdamos, no perdamos el sueño, como dicen algunos, porque nos hizo falta el etrog, o no tenemos la palmerita, o no tenemos el mirto o el sauce. Si tienes ahí las ramas, pues tómalas de allí. Cuando tú lees Nehemías te das cuenta que leyeron, mira que hay que hacer un azúcar. Bueno, vayamos al frente y lo que hay ahí toman y la hacemos. En ese momento no se pusieron trágicos, es decir, no, que hay que exportar el lulab de Egipto porque aquí no ha florecido o qué sé yo. No, normal. Vas ahí y si el otro año lo tienes o lo cultivas, pues perfecto, está bien. Pero no, como decimos un verbo acá, atollarnos, no atrancarnos allí en esa cuestión cuando se debe proceder al blanco, a lo que es la esencia del mandamiento. Vamos a ver que hay dos que han levantado la mano. Permítame entonces por acá y damos paso a las participaciones. Vamos a ver quiénes han levantado la mano. O pueden abrir aquí, TM 0608. Vamos a ver. Anda, el TM6, ese soy yo. ¿Quién? Shalom, Haber. Shalom, Shalom, a ver, Josechu. no te reconocía, cambiaste de aparato, adelante. Un aparato porque, pues esto es lo que pasa muchas veces, hay que cambiar de aparato. Una cosita, con relación a la exposición que estás haciendo, Ajá, debemos tener también cuidado en no ser muy livianos, claro, en no acomodarnos. Y decir, bueno, pues como, oye, yo he escuchado a Eric y es que Eric tal, y entonces, no. claro, Tiene que haber compromiso. El claro, compromiso debe haber esfuerzo y hasta donde llegue el esfuerzo con el correcto. compromiso. Es decir, el esfuerzo y el compromiso me llega Ujú, hasta aquí llego, así es, pero debe de haber ese esfuerzo y ese compromiso. claro, Debe haber esa fuerza de voluntad de querer hacer lo que el mandato advierte a cada uno de e- nosotros para vida, obviamente, ¿no? efectivamente, así Pero es es. que a veces caemos. Mira, caemos en la pereza, en Ujú, la vagueza y en lo liviano. Y correcto, tampoco es así. así Debemos es. de esforzarnos, creo yo, ¿no? Sí, así Ese es. es el matiz, gracias. Sí, así es, a ver, así es. Efectivamente es lo que he dicho, pues no se puede despreciar lo uno ni lo otro. Lo he dicho, no puedes ahora despreciar las formas por el fondo ni al revés.
Es lo que estoy tratando de decir. Vicky, adelante, Shalom. ¿Vas a Pero participar? no, Ah, bueno, no, no vale. te preocupes. Ya. Vale, muy bien. Ok, está claro, ¿no? Todo el matiz y el equilibrio que está, lo que estamos diciendo. Por ejemplo, a ver, me refiero al caso, supongamos que hoy llega un hermano nuevo o ayer, y vamos que lo toma por sorpresa que ya el domingo es la fiesta, wow, mira, me cogió Shabbat, que el otro, y quiero celebrarla, pues claro, celébrala, el otro año te preparas un poco mejor. Eso, como dices, a ver, si tienes el esfuerzo, pues hazlo el esfuerzo, indaga, mira, pero si ya no te vas a quedar entonces stand-by y decir, bueno, pues la celebro el otro año. No, celébrela ahora con lo que pueda, con lo que tiene y ya se prepara la próxima. No te puedes quedar nunca frenado a cumplir una mitzvah solo porque la forma está un poco incompleta. Que tienes que integrarte, tienes que hacerte parte de la conmemoración, aunque sea con poco. ¿De acuerdo? Repito, miren el concepto del becerro y el puñado de harina. Valían lo mismo delante de Dios. El que era pobre, pues no se iba a esforzar por ir a buscar un becerro tampoco. Pero bueno, la próxima del otro año de pronto le iba mejor y ya no iba a presentarse con el mismo puñado de harina, pues llevaba una ovejita. Y si le iba mucho mejor, escalaba hacia un carnero y así sucesivamente. Aquí lo que estamos hablando es de un principio básico también de honestidad, ¿no? Porque entonces, a medida que tú delante de Dios avanzas, pues tú sabes que no puedes venir a seguir teniendo una conducta como la de la que tenías de pronto antes, sino vas creciendo, te vas renovando, todo lo demás, ¿verdad? Aquí dice, aquí es muy difícil hacer la azúcar afuera. Eso es otro ejemplo. Por ejemplo, en la prescripción estrictamente rabínica decía que la azúcar se tiene que hacer afuera, que era prohibido hacerla debajo de un árbol o debajo de un techo. ¿Cómo haces eso hoy? Por ejemplo, gente que vive en apartamentos, que vive en edificios, ese estilo de vida no existía antes. ¿Me explico? Y no que en el balcón ahí si te puedes caer, todo eso hay que tenerlo presente. Entonces, tendrías que gestionar con tiempo, si te prestan el patio, si tiene antejardín, si le molesta a los vecinos. Es muy complejo. Entonces, yo no voy a poner ahora, no, es que el mandato rabínico dice que no la puede hacer debajo del techo, pero ¿cómo más? A ver, ¿qué prefieres? ¿Que no la haga? No, tienes que ir sorteando todas estas situaciones en la práctica, ¿de acuerdo? Porque no te puedes quedar atollado allí en la formalidad, sea de la mismísima Torah o sea de la tradición, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque, repito, tenemos que fijarnos en la esencia del mandamiento y lo que va quedando en la función de lo que se considera prioritario, ¿verdad? Entonces, es más, es mejor que si es dentro del apartamento, pues la hagas así, aunque sea una carpita allí de esas de camping, a que no hagas nada. ¿Me hago entender? Que si la próxima la ves un poco mejor y te asocias un poco mejor, piensas un poco más claro y te vas a una finca y vives allí los 7 días y haces la azúcar, no, conforme a las posibilidades. Que ahí es donde viene ya el esfuerzo, ¿no? Pero digamos ustedes, ¿qué vamos a hacer con las personas que tienen cualquier limitación? No vamos a decirle, no, entonces usted no celebre nada, o de pronto vayas a vivir en la azúcar de otro. Son muchas cosas, no es tan fácil la realidad como para venir a soltar allí simplemente como expresiones por decirlas y hasta hacer sentir mal a otros simplemente, ¿no? Es un asunto de practicidad y la escritura y el pensamiento judío y la actitud que tú ves, por ejemplo, cuando estudias el Talmud, la práctica, las limitaciones, cómo las sorteaban, de eso se trata. De eso se trata de cómo en la práctica ellos sorteaban las dificultades y es lo que trato siempre de llevarlos a que cuando veamos una mitzvah hagamos el esfuerzo por realizarla y nunca buscar un pretexto para no cumplirla. Aquí me dicen, More, los que no pueden hacer la azúcar por convivir con un inconverso y no han podido ir a reunirse con los hermanos peroneses. Tienes, ese es otro caso, por ejemplo, tenemos de pronto hermanos o hermanas que viven con un incrédulo que tiene dificultades. ¿Cómo hago? Imagínense. Sí, de pronto si puedes irte a asociar con otro, pero y si no puedes, pues toca esperar. No vas a hacer nada, no vas a venir a formar una pelea, porque entonces entre la armonía y la pareja y hacer una azúcar porque es que es mi correlación con Dios o algo, tiene que ir con calma, porque en este caso pesa más, digamos, esta relación en el hogar que se gane a su marido que venir a cumplir con la formalidad.
acuérdense la Alemania nazi, no se podía cumplir la formalidad, pues mantenemos la esencia. Y en la medida que depende de nosotros, vamos apostándola. De pronto le hace una maquetica de recuerdo o de allí de adorno, bueno, empieza con la maqueta y después la hará en grande, Dios permita, el otro año, ¿no? De eso se trata, que aprovechemos, y yo siempre lo he dicho, inclusive en alguna clase lo di, yo he dicho inclusive a los hermanos cristianos de las iglesias cristianas de todo el mundo, que si llegan a oír esto, ojalá lo tomen en cuenta. Listo, vale, no vas a hacer nada de lo que dice la tradición en cuanto a las formas ni nada. Reúnete el día, por favor, porque es cita de Hashem. Así no hagas sukkah, así no hagas nada de eso. Reúnete el día, porque es un llamamiento de santidad. Para mí será como si de pronto estuvieras en la Alemania nazi y no puedes hacer nada. Pero reúnete, pero es que ya apelar a otros conceptos para no reunirte ese día y no asistir, hombre, eres tú el que se está perjudicando, porque Dios citó para ese día y tú eres el que te estás sustrayendo de esa cita. Eso es todo. Muy bien. Javier, ¿algo más? No, simplemente hacer una pequeña anotación con lo que acabas de decir ahora, y es que es muy triste, efectivamente, es muy triste que ese mundo creyente esté practicando otro tipo de fiestas que no son absolutamente nada bíblicas, absolutamente nada bíblicas, y que tú vayas con algo que es totalmente bíblico. Sí. Y no solamente hagan caso omiso, no, sino que lo desprecien. Y el problema es que no te desprecian a ti, le desprecian a él. Es correcto. Por lo tanto, yo, como quiero decir últimamente, debemos de tener claro que tenemos un llamado, tenemos que ser fieles a ese llamado y no somos a contienda. Como bien decías tú por aquí, que nos recordabas las palabras de Pablo, de Saulo, de que no se contiende a opinión. Así es, Javier, excelente. Muy bien, y nosotros simplemente somos, bueno, y el apóstol Pablo lo decía, uno es el que siembra, otro es el que riega, es Dios el que da el crecimiento. Hay algunos que tienen un poco más de paciencia para quedarse regando todos los días allí, y hay otros que simplemente pues aventan la semilla y ya después que Dios vea si eso crece o no crece. Muy bien, todo lo que huele a judío cristiano, sí, suele ser que hay una resistencia. Pero bueno, ante todo, teniendo un poco de compasión, de paciencia, y en la medida que Dios permita, repito, si tú siembras una semilla y la persona se pone reticente o la rechaza, déjalo quieto, ya después Dios le enviará otro. Y si no un tercero y si no un cuarto, pero tú no te vas a quedar allí como contendiendo. Tranquilo, si no me recibes, pues la próxima lo recibes y ya, así. Es cuestión simplemente de paciencia, pero no cambiando el discurso jamás. Que ese ha sido otro error. Yo pienso que otro error que se ha cometido históricamente es que, como para, entre comillas, ganarse al otro, entonces cambio el discurso. No tienes que cambiar el discurso. Es que si no le gustó, pues no le gustó. Que vaya y vuelva, que se dé una vuelta, que se repose un poco. Y aquí se le recibe de nuevo que no vamos a discutir, ni te voy a sacar en cara nada. Simplemente pues no lo entendía y ya. Eso es todo. Muy bien. Vamos a continuar. Javier, ¿algo más? Javier, sí, una cosita, una puntualización. A lo que dice el Javier Manuel, de que al cristiano todo esto le huele a judío, va donde el judío y le huele a cristiano. Todo lo contrario. Sí. Eso es un dilema, es una cuestión increíble porque, claro, nosotros estamos justamente en una postura que es aconfesional, porque no estamos confesando judaísmo ni estamos confesando cristianismo. Estamos confesando simplemente el equilibrio del evangelio y así está. Y perfecto, porque el equilibrio que da el evangelio es esa división y separación entre lo que es estrictamente rabínico de lo que es estrictamente bíblico. Y aquí lo hemos dicho, si alguien quiere hacer algo rabínico, pues no le vamos a satanizar tampoco. Pues que lo haga, está bien, después que no vea al otro como menos, o lo discrimine, o lo orille, pues ya pues tendrá su libertad de hacerlo como quiera. ¿Ok? Bien, está claro todo eso. Vamos a ver si avanzamos en una mitzvah más, que ya el tiempo ahorita se está acabando.